Soy Emilio Pazmiño y este es el 100 pies gigante de Galápagos. Hoy estamos aquí de nuevo en el bosque seco de la costa ecuatoriana. Pero ahorita no está nada seco, miren, atrás mío todo está verde y lindo. Y ha habido mucha lluvia, mucha agua, inundaciones. Y eso significa que ahorita los invertebrados van a estar muy activos, van a estar buscando tierra seca. Y ahorita encontramos a un artrópodo muy extraño y muy tenebroso. Este es el 100 pies gigante de Galápagos. Como dice el nombre, esta especie principalmente habita las Islas Galápagos, pero no son endémicas del archipiélago, también se encuentran aquí en la costa del Ecuador continental. Pero a diferencia de lo que dice el nombre en general, el 100 pies realmente no tiene 100 patas. Esta especie, por ejemplo, solo tiene 21 pares, o sea 42 en total. Dependiendo de la especie, un 100 pies puede tener tan pocos como 15 pares, o solo 30 piernas en total, o tantas como 177 pares, o 354 patas en total. Ahora, un dato interesante es que el 100 pies siempre va a tener un número impar de pares de patas. O sea que nunca va a tener realmente 100 pies. A los 100 pies comúnmente se los asocia con otro animal, el 1000 pies. Los dos pertenecen a un filo llamado los miriápodos. Ahora, como dice el nombre, los 1000 pies tienen muchas más patas en general que el 100 pies. Pero eso es porque el 1000 pies tiene 2 pares de patas en cada segmento de su cuerpo. Pero como ven aquí, el 100 pies solo tiene un par de patas en cada segmento. El último par de patas es más grande que los otros pares. Ellas han sido modificadas para tener órganos sensoriales, funcionan como un segundo par de antenas. Y ellos les ayudan a detectar el ambiente trasero de ellos, o sea, ellos lo pueden usar cuando están en lugares muy finos e incluso pueden caminar hacia atrás con ellas. Pero esas no son las únicas pares de patas que han sido modificadas. Si ustedes ven bien de cerca aquí en la cabeza del 100 pies, pueden observar lo que parecen unas mandíbulas. Bueno, realmente no son mandíbulas. Son unas estructuras únicas de estos animales que se llaman forcípulas, que son unas patas modificadas para tener veneno. Ellas las usan para agarrar a su presa e inyectarle un veneno muy potente. Aunque este veneno no mataría a un ser humano adulto y saludable, sí han habido casos de que han matado niños. Y si él me llegase a morder ahorita, estaría en extremo dolor. Así que este animal sí se considera peligroso, por eso ustedes ven que lo tengo aquí en este palo, no lo estoy manipulando con la mano. Así que si ustedes llegasen a encontrarse con uno de estos, por favor, no intenten agarrarlo. Ellos no son agresivos, nunca los van a perseguir, así que déjenlo en su camino, que siga cumpliendo su función en el ecosistema. Pero ¿cuál es esa función? Bueno, estos animales son depredadores. Ellos van a cazar cualquier cosa que ellos puedan encontrar y comer, que eso incluye invertebrados, arácnidos, anfibios, lagartijas, mamíferos pequeños e incluso aves. A pesar de lo grande que es este espécimen, él mide aproximadamente 18 centímetros de longitud. Esto no es el tamaño máximo de esta especie. Han encontrado individuos que miden más de 30 centímetros de longitud. Es más, esta especie es la segunda más grande del mundo, solo detrás del 100 pies gigante del Amazonas. Los 100 pies son una clase de organismos muy diversos, contando con más de 8000 especies distribuidas a través de todos los continentes, excepto Antártida. A pesar de poder habitar un inmenso rango de hábitats, desde desiertos a selvas hasta la tundra del Ártico, todas las especies requieren un microhábitat similar, lugares oscuros y húmedos donde se pueden esconder, ya que a diferencia de la mayoría de los otros artrópodos, ellos carecen de una cutícula cerosa en su exoesqueleto, que les ayudaría a prevenir la pérdida de agua. Por ende, están en constante riesgo de deshidratación. Por eso, la manera más fácil de encontrar un 100 pies, independientemente de donde estés en el mundo, es buscando debajo de troncos o piedras donde el suelo esté húmedo. Pero qué hermoso este animal, miren el color rojo metálico que tiene en el cuerpo y las patas amarillas. También observen como cada pata en la punta tiene una garrita, lo que le ayuda a trepar o escarbar en la tierra cuando ellos se están escondiendo de sus depredadores y su presa. Pero creo que ya es hora de soltar a este increíble animal. Vamos a ir a dejarlo donde lo encontramos. Así que, bueno muchachos, hasta la próxima.